retomando nuestra sesión de esta mañana, ahora me corresponde hablarles del consentimiento informado. Y fíjense el planteamiento, el consentimiento informado, mucho más que un requisito. Esto viene porque muchas personas, muchos investigadores consideran que hacer un consentimiento informado nada más es cumplir con una norma. Y lo consideran pues algo que fastidia más bien y que lo toman muy a la ligera. Yo les quiero demostrar a través de la presentación cómo esto no es de esta manera. Entonces, fíjense, la libertad es es una cualidad intrínseca del ser humano, ¿verdad? Forma parte de lo que se llama la dignidad humana. Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y entonces la libertad de cada persona debe ser respetada. Y como tal aparece esto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Entonces, cuando el médico, fíjense, lo estamos planteando en las dos facetas, o sea, en el médico y en el investigador. Cuando el médico el médico o el investigador, sea en el área médica o de salud o en cualquier otra área, propone, informa y solicita autorización, que es lo que hace el consentimiento informado, ya sea al paciente o al sujeto de investigación, para realizar, en el caso del asistencial, un procedimiento diagnóstico terapéutico, o en el caso de la investigación, para participar en la investigación, lo que está haciendo es reconociendo esa dignidad y respetando los derechos del paciente. Así que el consentimiento informado, más que un requisito, es respeto. El respeto genera confianza y la confianza es la base de una buena relación. ¿Qué no es el consentimiento informado? Una forma más a llenar cuando se ingresa a una institución asistencial, como vemos que ocurre en esa área, pues, o un recaudo más exigido a todo proyecto de investigación en humano. Tampoco es la renuncia del paciente o del sujeto de investigación a sus derechos. Fíjense, aquí estoy incluyendo ambos tipos de consentimiento, pero cada quien con sus matices. Tampoco es la autorización para que el médico o el investigador actúe sin límites. Y tampoco lo es la liberación, y mucho menos pues la liberación de responsabilidad legal, tanto del médico como del investigador, en caso de que algo salga mal. Fíjense, existen entre el consentimiento informado clínico, del cual ya les habló previamente la profesora Piña en una de las asignaturas anteriores, y el consentimiento informado en investigación. Tienen elementos comunes, pero también tienen elementos diferenciales. Y para entender un poco esta diferencia entre ambos tipos de consentimiento, vamos a ver qué diferencias existen entre la relación médico-paciente y la relación del investigador sujeto de investigación. La relación médico-paciente es una relación más o menos equilibrada. ¿Okay? Quiere decir que hay un beneficio mutuo. El paciente se beneficia porque va a mejorar su salud o va a recuperar su salud, va a saber qué es lo que le está pasando, va a tener un tratamiento efectivo. Pero el médico también, porque él de cada paciente va a obtener nuevos conocimientos, va a poder usar esos conocimientos en su ascenso profesional y en su prestigio, y obviamente que también va a obtener beneficios que le permiten subsistir, ya sean a nivel de la medicina pública o de la medicina privada. Entonces, esa relación es una relación empática y por tanto el consentimiento informado es parte de esa relación. Se va dando naturalmente dentro de la relación. Es por eso, en el caso de asistencial, en el área asistencial, el consentimiento informado por lo general es verbal y es que es escrito solamente en aquellos casos especiales donde el médico requiere de hacer, digamos, ciertos procedimientos diagnósticos terapéuticos que son de mayor riesgo, ¿verdad? O donde por alguna razón es importante que quede claro que la información que le está dando al paciente y cómo el paciente la está recibiendo. Ahora, en la investigación la cosa es diferente. En la investigación, fíjense que hay un desbalance que favorece por lo general al médico, perdón, al investigador, quiero decir. ¿Por qué? Porque el investigador va a obtener conocimientos nuevos de esa investigación. Con esos conocimientos va a hacer publicaciones que van a aumentar su prestigio profesional, va a lograr reconocimiento
conocimientos muchas veces por eso, va a lograr ascenso científico o académico y también muchas veces hay beneficio económico, por supuesto. Es especialmente importante es cuando ese investigador trabaja para compañías, por ejemplo, compañías farmacéuticas a nivel privado, donde esos beneficios pueden ser bastante sustanciosos. En cambio, del lado del sujeto de investigación, la cosa cambia, pues siempre va a haber incertidumbre. Él no sabe qué le va a pasar, desconoce pues muchas veces a qué se está sometiendo, ¿verdad? Él va a tener, pues, en algunos casos más, en algunos casos menos, molestias o riesgos, o va a estar siendo sometido a algún riesgo. El beneficio, puedes tener un beneficio directo, pero también puedes no tenerlo. Puedes no tener inclusive él en lo personal ningún beneficio y esto lo hace que el sujeto siempre sea vulnerable, en mayor o menor grado, porque hay circunstancias que pueden aumentar esa vulnerabilidad, pero en general siempre el sujeto si lo comparamos con el investigador, pues es el lado más vulnerable de la balanza. Y por eso, en investigación, el consentimiento informado siempre debe ser escrito y debe estar aprobado por el Comité de Bioética para la investigación, para asegurarse pues, de justamente de esa protección que se trata de dar a este sujeto no la pasa, que no es el que más beneficiado, por supuesto, de esta relación. Ya decía anteriormente la profesora Ingrid que en la Constitución de la República Bolivariana ya se establece pues que para cualquier persona participar en una investigación o inclusive ser sometida a ciertos tipos de exploraciones, pues tiene que haber dado su consentimiento informado. Entonces, fíjense, ya también les decía la profesora Piña en su disertación que el consentimiento informado tiene tres requisitos fundamentales, que es que se le dé a la persona la información y que esta información sea comprendida. Esto es válido para los dos tipos de consentimiento. Que ese individuo tenga competencia para poder decidir y además que tenga la voluntariedad, que quiera decidir y que tenga libertad para decidir, ¿verdad? Esta información y comprensión requiere verificación, no es solamente que le demos la información en el documento al paciente o verbalmente, necesitamos siempre preguntar si entendió eso que se le está diciendo, ¿verdad? Y de este lado, pues, de la voluntariedad, pues, el consentimiento debe ser libre de coacción y de manipulación. Solamente en el asistencial se puede aceptar que haya persuasión. Yo creo que la profesora Piña les explicó las diferencias de estas formas de relación del médico o del investigador. El consentimiento, en cambio, para la investigación debe ser inclusive tomado por una persona que sea ajena a la relación asistencial. Cuando se da la dualidad que se da en la investigación clínica, donde muchas veces el investigador es el mismo médico tratante, para asegurarse de esta voluntariedad, de esta libertad, pues se pide pues, que la persona que lo tome no sea el propio médico que asiste también a ese paciente para asegurarnos de la libertad. Bueno, entonces ya decía que todas las poblaciones de alguna manera son vulnerables, que actúan como sujetos de investigación, pero lo son más algunas poblaciones. Por ejemplo, los menores de edad, por supuesto, esto va desde el momento de la concepción hasta que sea adulto, pues. Y entonces, por eso es que la embarazada es especialmente protegida, no tanto por ella misma, sino por el producto que está dentro de ella, ¿verdad? Pero también también las personas que tienen un potencial embarazo, por eso en algunas investigaciones con drogas, sobre todo, se hacen pruebas de embarazo previamente y se le explica a la gente que tiene que adquirir un compromiso de evitar el embarazo en el tiempo que dure la investigación. Luego tenemos otra población vulnerable, es la de las personas con incapacidad mental o neurológica, las personas ancianos, pues que ya han perdido esa capacidad mental, o los mendigos, pues que están sometidos a condiciones realmente que alteran esta capacidad. Pues. Luego tenemos las personas que ya están en una etapa terminal de sus enfermedades, donde puede ser que sean movidos a pues, aceptar cualquier cosa, ¿verdad?
o también, por supuesto, en las situaciones de emergencia. Esto es válido también para el consentimiento informado asistencial. También aquellas personas que tienen limitadas esta voluntariedad. ¿Cuáles son esos casos? Son casos por las personas recluidas. Antes, como decía quienes me precedieron, había muchas investigaciones que se hacían en presos, por ejemplo, en condenados a muerte. También se hacían en asilos, como el caso de Willowbrook, por ejemplo, que era un sitio donde había niños con incapacidad mental. También se usaban mucho los miembros de cuerpos no deliberantes como los soldados, los policías. También el caso de estudiantes de carrera de la salud o asistentes de laboratorio, que se estaba probando, se estaba haciendo algún estudio específico y entonces la persona más cercana era la que se utilizaba como población realmente para esa experimentación. Y lo vivimos algunos estudiantes en la carrera de la salud, no en este momento quizás, pero hace unos años atrás, donde los profesores muchas veces nos solicitaban pues que participábamos en los estudios y por evitar pues ser mal calificados, pues la mayoría de los estudiantes decían que sí. Y por supuesto el personal, ya lo decía antes, subordinado del laboratorio de empresas farmacéuticas. Bueno, entonces en cuanto a la competencia, o sea, esa capacidad que tiene el individuo para para tomar esas decisiones, ¿verdad? Entonces, fíjense, un criterio que se puede utilizar es buscar estos elementos que estamos aquí poniendo en este cuadro. Primero, asegurarnos de que la persona comprende la información importante, ¿verdad? Luego que él tiene conciencia de su propia situación, o sea que si se trata del paciente en la investigación, perdón, en el campo asistencial, él tiene que saber qué enfermedad tiene y en el campo de la investigación tiene que saber pues que él está participando en un proyecto de investigación y que él no tiene, porque sí está él incluido en ese proyecto y además tiene que saber que él puede perfectamente decir que no quiere, ¿verdad? Tiene que haber deliberación, esta persona tiene que tener la capacidad de deliberar sobre las opciones que tiene, de acuerdo a sus propios objetivos o valores. O sea, él tiene que saber si se trata de en asistencial, si existen otros tratamientos, por ejemplo, u otras opciones, o si se trata en el campo de la investigación, ya dijimos antes, que él puede saber que puede negarse a participar o puede saber realmente si dentro de lo que se le ofrece en esa investigación, pues no necesariamente es lo único que pudiera tener él en su condición que hace que esté incluido en este protocolo. Y además de eso, tiene que estar en capacidad de comunicar de forma verbal o en alguna otra forma su decisión. Quiero decir pues que la competencia no es un elemento absoluto. Esto quiere decir que puede haber grados de competencia. Entonces puede haber competencia para algunas decisiones, tanto en salud como en investigación, y puede no haberla para otra, dependiendo pues del riesgo que contemple esa opción que se está planteando en cualquiera de los dos campos. Y por supuesto los beneficios. Entonces, fíjense, aquí en este cuadrito yo he tratado de ver, entonces, vimos esos elementos anteriores eran elementos comunes. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos de los consentimientos que se diferencian el asistencial de la investigación. La introducción, en cuanto a los contenidos, pues en la introducción, en el asistencial siempre se le debe plantear a la persona, al paciente, darle información sobre su enfermedad, que ya él debe tener, pero digamos, reafianzar esa información y de cuál es su situación actual dentro de la evolución de esa enfermedad. Y si se trata de investigación, en esta parte introductoria se debe identificar el proyecto, los responsables de la investigación, la institución que está sustentando esa investigación y el propósito que persigue la misma. Luego tenemos, en cuanto a la justificación, en el caso del consentimiento asistencial, es decirle para qué vamos a hacer esa exploración, para qué vamos a hacer ese tratamiento, cuál sería el curso de la enfermedad que tiene el paciente de no practicarse esta exploración o este tratamiento. En cambio, en el consentimiento de investigación se le debe decir cuál es la razón por la cual él fue incluido como sujeto en este proyecto. O sea,
cuáles son las condiciones que hace que él sea elegible para él. En cuanto a las intervenciones, fíjense, en el asistencial se debe haber una descripción bien, bien, digamos, lo suficientemente detallada, con los elementos más importantes de los productos que se van a utilizar o de los procedimientos que se van a aplicar al paciente. Y en el caso de la investigación debe haber una descripción de los procedimientos y de los productos en caso de la investigación con fármacos, ¿verdad? Y es lo que constituye el método. Y esta descripción tiene que ser lo suficientemente explicativa para que no le quede ninguna duda a ese sujeto. Se le debe hablar en cuanto a los beneficios esperados. En el campo asistencial sería cómo el paciente se va a beneficiar de esos procedimientos o tratamientos. Y en el caso de la investigación, cuáles son los beneficios que pueden tener los resultados de la investigación para él en particular, pero sin, el conocimiento, para las personas que tienen su misma condición, o si esos conocimientos que se obtienen de allí son generalizables para, digamos, el conocimiento científico en general. ¿Ok? Eso tiene que estar bien claro. ¿Hasta qué grado se va a beneficiar él en particular u otras áreas? O más amplia el conocimiento, aunque él no se beneficie directamente. Deben de informarse siempre, esto es muy importante, los efectos adversos previsibles, ya sea de los procedimientos que se realizan o de los productos con su frecuencia aproximada en el caso asistencial. Y en el caso de investigación, igualmente, de los productos y los procedimientos que se apliquen con su frecuencia aproximada. En esto es igual de ambos casos. Debe informarse sobre las alternativas que existen. En el caso asistencial, de las que son factibles para su caso, pues no tenemos necesariamente que para hablarle de cosas que no sean accesibles en este momento en el sitio donde está el paciente. Y en cambio, en el caso de investigación, debe de informarse sobre todas las alternativas existentes, no solamente las que existen en el lugar donde se está realizando la investigación. Y todo esto tiene que ser realizado con un lenguaje preciso, claro y sin tecnicismo. Fíjese, contenidos pues que son especiales. Ya vamos a hablar de los contenidos. Los anteriores son comunes, pero con diferencias entre el investigador, entre la investigación y el asistencial. En cambio, ya estos son contenidos específicos del consentimiento informado e investigación. Entonces, tiene que quedar claro el compromiso del investigador. Esto es, el compromiso de confidencialidad, pero no solamente le vamos a decir que vamos a respetar, que no lo vamos a revelar sus datos, sino que tenemos que decir cuál es el método que vamos a utilizar para mantener esta confidencialidad. Por ejemplo, si las historias o los planillas de recolección de datos se van a identificar con unas siglas para que no poner el nombre del paciente, por poner un ejemplo. Luego tenemos que decirle cómo vamos a atender en caso de que ocurra un daño o un riesgo, una cosa inesperada, cómo lo vamos a atender, a quién va a contactar y cuál va a ser el grado de, digamos, de respuesta del grupo de investigación al problema que presenta. Inclusive en algunos casos pudiera haber indemnizaciones. O también, como veremos en algún momento, pues puede haber un seguro que esté cubriendo esa investigación y que pueda entonces cubrir los gastos que tiene ese sujeto para poder solventar los problemas que ocurran, ¿verdad? Tenemos que decirle que vamos a respetar la libertad de participación, o sea que él se puede negar y o puede retirar a participar o puede retirarse después de haber aceptado sin que esto tenga ninguna repercusión en su relación con el investigador y más si se trata de investigación clínica, pues con el médico tratante. Luego tenemos que darle tiempo para que él decida y que él pueda consultar a otras personas que considere importantes, pues para tomar su decisión si participar o no. Y debemos decirle si en casos de haber algún tipo de remuneración que se le va a dar, que puede ser tan simple como cubrir sus gastos, los gastos que pueda ocurrir al participar en la investigación, o puede ser inclusive el de obtener un beneficio razonable, pues, que digo razonable porque no puede ser un beneficio muy grande, puesto que eso puede actuar como una forma de coacción. Luego también, como esto es un contrato entre el investigador y el sujeto, tiene que haber compromisos también por parte del sujeto. ¿Cuáles son esos compromisos? El cumplimiento
de las indicaciones que le va a hacer el investigador. O sea, él se va a comprometer, por ejemplo, a acudir en un determinado momento, a que si tiene que acudir en una cierta, en ayunas, por ejemplo, por decir algo, o tiene que hacer otro, tomar alguna muestra, o tiene que hacer cualquier otra cosa, pues que tenga que ver con lo que se estipula en la investigación. Luego tenemos también que quedar muy claro cuál es la finalidad de la investigación. Se le tiene que decir cuál es el destino que va a tener la información que se va a obtener. O sea, va a ser una publicación. En algunos casos puede ser, por ejemplo, un trabajo de grado, si se trata de tesis de estudiantes, entonces tiene que decirle que lo está haciendo para obtener un grado en una determinada especialidad. Tenemos que decirle quién patrocina la investigación, porque puede ser que alguien no quiera participar en algún ente con el cual no se siente agradado, pues, quién lo financia, y tiene que haber una declaración de conflictos de interés en caso de que estos existan. Eso sobre todo cuando son investigaciones de laboratorios, por ejemplo, que de productos farmacéuticos, por poner un ejemplo, pero puede ser en otros casos también. Y hay unos contenidos que son variables y dependen del tipo de investigación. Por ejemplo, cuando es experimental, debe decir que es de carácter experimental. Cuando se usan placebo, debe especificar cuál es el tipo de ciego que se está utilizando. Esto es en el ensayo clínico, por supuesto. En qué caso la persona no debe participar, puede estar excluida, alguna condición personal o algo así que hace por ejemplo, en el caso del embarazo, que se les dice que si está embarazada o lo sospecha o puede estar intentando quedar embarazada, no participa, pues. O sea, elementos que la excluyen. Pues debe decirse cuál es el destino de las muestras sobrantes de tejidos, si estas son almacenadas, en los casos donde hay muestras, ¿verdad? Por aquello de el resguardo, pues, de las posibilidades de estudios genéticos con esas muestras. Y debe decirse claramente si se van a utilizar registros audiovisuales y en caso si se van a realizar registros audiovisuales, debe haber una autorización aparte, porque el individuo puede querer participar en el estudio, pero no participar en esta forma audiovisual. Bueno, fíjense, aquí vamos a ir viendo el porqué de estas cosas y cómo esto tiene un basamento legal, ¿verdad? Fíjense, todo esto que tiene que ver con la libertad para participar, para retirarse sin excusa ni sanción, el compromiso de confidencialidad, la convalidación por testigo, tiene que ver con el derecho a la autonomía, a la libertad, a expresar los propios pensamientos y opiniones, como lo dice la Constitución en el artículo 57. Fíjense, quiero aquí hacer una pequeña acotación, lo de la convalidación por testigo. Esto es un elemento bien importante que hay gente que digamos, no le toma mucha atención, porque el testigo está firmando para ratificar que se respetó la autonomía, que este paciente está participando en esa investigación de una manera libre. Luego tenemos, fíjense, todo esto que tiene que ver con los riesgos, la responsabilidad que asume el investigador ante daños y las compensaciones, tienen que ver con el derecho a la vida, la integridad física y psíquica y moral, que está en la Declaración de los Derechos Humanos, y esto está en los artículos 43 y 46 de la Constitución, y fíjense, esto refleja pues estos principios de la bioética, que sería la no maleficencia, la santidad de la vida y la calidad de la vida. Fíjense que aquí integramos como en los elementos del consentimiento informado están basados en los derechos humanos y están basados en los principios bioéticos también y están ratificados legalmente en la Constitución y en otros documentos, por supuesto, que sustentan la investigación. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con la información sobre la naturaleza de la investigación, la importancia, los beneficios, los procedimientos, la duración. Esto es importante también que se les diga cuánto tiempo va a durar la investigación, las alternativas existentes, la afiliación del investigador y quién patrocina la investigación. Tienen que ver con el derecho de la información, que es un derecho humano. Esto está ratificado en la Constitución, en el artículo 58, y está respetándose aquí los principios de beneficencia y de justicia. Entonces, vamos a ver rápidamente cómo está estructurado el consentimiento informado. Esto es muy importante porque esto es una falla que uno ve en los comités de bioética a cada rato y muchas veces tiene que uno terminar asistiendo
la redacción del consentimiento informado. Entonces, fíjense, el consentimiento informado tiene tres partes fundamentales. Una primera donde se invita al sujeto a participar y donde, por supuesto, se identifica la investigación. Un segmento informativo donde se da todos esos elementos de la razón de ser, de los procedimientos que se van a efectuar, de lo que dijimos anteriormente, de cómo se va a respetar la confidencialidad, de los riesgos, de los beneficios, etcétera. Y un tercer elemento que es el segmento declarativo, donde el individuo manifiesta su voluntad y es corroborado esta voluntad por las firmas de tanto del investigador como del testigo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, muchos consentimientos informados solo tienen si acaso algo de la invitación y el segmento declarativo. Y esto por lo general se obvia. Entonces, esto es importante tenerlo entonces bien presente, estas tres partes. Aquí, para hacerlo mucho más práctico, tenemos un consentimiento informado que se hizo para un estudio sobre SARS-CoV-2. Y entonces, vamos, fíjense, aquí destaco yo las cosas importantes en color rojo. Fíjense, esta es la parte que llamaríamos la parte de la invitación. Fíjense, da el título, la institución que lo está realizando, la sede, el nombre del investigador y le dice, le estamos invitando a participar en este estudio cuyo propósito es tal, ¿verdad? Para que lo que vamos a hacer con los resultados serán presentados como trabajo de grado, en este caso, para obtener el título de tal cosa, y, y será financiado por quién, por el autor y la institución hospitalaria. Fíjense, todas estas informaciones que ya dijimos antes están en esta parte. A continuación, le informamos acerca de los procedimientos que usted acepta voluntariamente a seguir. Por favor, lea la información cuidadosamente, discútala, fíjese lo que dijimos antes, darle oportunidad a la gente de que su decisión realmente sea razonada, ¿verdad? Haga las preguntas, aclare sus dudas, todo eso se lo vamos a decir en esta primera parte, que es la invitación. Luego viene la parte que decíamos informativo. Entonces, ¿por qué lo estamos incluyendo? Porque es un paciente adulto, joven, que se encuentra en la etapa aguda de la enfermedad, que no tiene evidencia de infecciones agregadas, etcétera, etcétera. Aquí le decimos en qué consiste la participación. Esto está, por supuesto, uno lo puede redactar como quiere. Puede ser redactado en primera persona y en forma de preguntas como está aquí, pero puede no necesariamente ser así. Puede ser corrido y redactado desde el punto de vista del investigador. Entonces dice, si acepta participar, deberá firmar este consentimiento, luego se llenará una historia, luego se le tomará una muestra de sangre de tanto cc, esta muestra va a ser procesada en tal sitio, los exámenes que se van a procesar de esa muestra, los resultados, cómo se le van a comunicar, ¿verdad? Y bueno, en este caso, pues ahí inclusive iba a acordar una muestra posterior hecha inclusive a domicilio. ¿Qué riesgos tiene como al participar en el estudio? Pues entonces aquí están los riesgos que corría, que en este caso era solo la venopunción para la extracción de la sangre. Luego tenemos los beneficios de participar, y entonces aquí está, que es probable que no se beneficie directamente, eso hay que decirlo, con el estudio, pero que los resultados serán utilizados para hacer mejorar los protocolos, etcétera, a futuro, para que otras personas con su mismo problema tengan entonces beneficios. ¿Cuáles serían si él va a tener que asumir algún gasto? Me dice, no, aquí que todos los exámenes van a ser gratuitos, se hará con la sangre restante, aquí lo dice, se eliminará. ¿Cómo se garantiza la confidencialidad? Aquí dice, se utilizará un código numérico para relacionar la historia con las muestras. ¿Qué pasa si me niego a participar? Nada, usted puede retirarse e irse sin que eso lo afecte en nada. ¿A quién puedo contactar si tengo dudas sobre el estudio, los derechos que me amparan al participar en él? Bueno, aquí está. Puede contactar al investigador tal, teléfono tal, o en la oficina teléfono tal, y sobre su derecho como participante en el estudio de investigación puede también contactar al Comité de Bioética para la Investigación tal, que ha dado el aval para el proyecto y alguna forma de contacto con este comité de bioética. Esto no siempre se utiliza, pero en algunos casos donde hay riesgo, pues siempre es conveniente colocar. Y finalmente es la parte declarativa. Ahí viene, entonces, declaro haber sido informado sobre los propósitos, métodos, riesgos y beneficios de esta investigación
sobre el compromiso de resguardar mi identidad y recibir atención en caso de complicaciones y de respetar mi libertad en caso de no aceptar participar o retirarme después de haber aceptado. Además declaro que he comprendido la información y se han aclarado satisfactoriamente todas mis dudas, en virtud de lo cual doy mi consentimiento. Entonces aquí está el participante, cédula firma, el investigador, cédula firma, en alguna opción, si no es analfabeto, pues se puede utilizar la huella digital y en caso de que se usen las dos cosas, la firma y la huella digital, eso depende. El testigo también firma, igual con los mismos requisitos, ¿verdad? Insisto, pues el testigo atestigua que esto fue obtenido con libertad y además de eso, que esto es verdad, que se le explicó y que se le aclararon las dudas al sujeto. El testigo no es una persona que pasó por ahí y le dijeron firme aquí, como puede ser que resulte que ocurra con alguna frecuencia. Entonces, fíjense, ¿cuándo podemos prescindir del consentimiento informado? En el asistencial, ya ustedes lo vieron con la profesora Piña, pues ya no se los voy a repetir, pues lo tienen en el cuadrito rosado. Y en el caso de la investigación, pues en algunos estudios retrospectivos, no necesariamente siempre. ¿Por qué? Porque si las personas que participan en el estudio retrospectivo, ese estudio no incluye, digamos, un tiempo demasiado prolongado o antiguo, y hay posibilidades de contactar a estas personas de alguna manera para que den su consentimiento, esto es lo ideal que lo hagan. Pero bueno, algunos casos esto no se puede hacer. En los estudios de cohortes con poblaciones muy grandes, en las investigaciones, en estos casos, pues, se busca que haya alguien que represente esta población que pueda en un momento dado servir pues de representante de esto. Por ejemplo, cuando son estudios de pacientes que están en una comunidad, pudiera ser el representante de una determinada comunidad o en un servicio, por ejemplo, hospitalario donde se estudia una cohorte de pacientes con una determinada patología muy grande, el jefe de servicio debe ser el que represente de alguna manera esta población y tiene que dar pues como su aceptación de que se realice en esa población que está bajo su resguardo la investigación. En las investigaciones de muestras de tejidos que han sido almacenadas, excepto en cuando se trata de ADN, que en estos casos sí debe haber siempre consentimiento informado y es especial para estos casos. Y esto siempre cuando el investigador piensa, tiene en mente seguir investigando con las muestras, debería en ese consentimiento informado inicial decir qué otras investigaciones se va a plantear para que haya ya un consentimiento previo sobre el destino de las muestras almacenadas. Y también puede haber una excepción que es cuando la validez de la investigación puede afectarse si uno hace previamente el consentimiento informado. Por ejemplo, si estás haciendo una investigación de la conducta, cómo se conducen determinadas personas ante ciertas circunstancias, y ustedes hacen el consentimiento informado previo y le dicen qué es lo que persigue la investigación, ya esa persona no se va a comportar de igual manera, va a tratar de hacer las cosas como él cree que el investigador puede considerarlas adecuadas, ¿verdad? Entonces ya se pierde validez de la investigación. Por eso el consentimiento en estos casos se puede hacer después y se hace, ya no es para hacer la investigación, sino que se hace para utilizar los datos aportados por el sujeto en la investigación. Y hay una cosa bien importante. Todas estas decisiones de excepciones del consentimiento informado no deben ser tomadas ya de entrada por el investigador, porque simplemente el trabajo es retrospectivo, por ejemplo, no. Esto debe ser decisión del Comité de Bioética, por lo que yo les dije anteriormente, porque no necesariamente en todos los casos puede eximirse el consentimiento informado, inclusive en las retrospectivas. Bueno, eso era lo que les quería decir esta mañana y quise hacerlo un poquito práctico para que les sirva a todos los que van a hacer este tipo de investigación.